Nos encontramos hoy en la sede del CEPA en Santiago de Cuba para dar un taller sobre el cuentapropismo a miembros de la comunidad de Reparto Santa Bárbara y otras personas que han venido hoy a asistir. Es importante que cada una de las personas conozca sus derechos. Es por ello que la FLAMUR aprobó este proyecto para que fundamentalmente en la comunidad de Santiago de Cuba llegue las leyes principales, llegue la ley de procedimiento penal, llegue los diferentes decretos aprobados por el gobierno, y además de eso, cada persona sepa dónde acudir para obtener una asesoría legal efectiva. En el día de hoy vamos a entregar además este manual, que es un manual que yo mismo redacté y que se publicó en el blog de Ernesto Vera, sobre un manual para los cuentapropistas en Cuba, que se va a entregar a ustedes en el día de hoy. No solamente va a ser este taller sobre cuentapropismo, sino que vamos a abordar también en la próxima semana el caso de la violencia contra la mujer. Hay muchos casos de violencia contra la mujer que son silenciados en Cuba. Los hombres sabemos que somos bastante violentos y este gobierno ha fomentado precisamente una cultura de la violencia en Cuba. Entonces vamos a seguir con la vista del manual. Vamos a empezar haciendo una pregunta a ustedes para ver qué entienden ustedes por una empresa. ¿Qué entienden ustedes por una empresa? Tienen la libertad de hablar lo que ustedes opinen de una empresa. La opinión particular de cada cual. Aquí aparece el concepto en la primera página, alguien que lo lea. Aquí. Sí, una empresa. Una empresa es un sistema técnico-social abierto, cuya función es crear bienes que contribuyan a elevar el nivel patrimonial de un grupo de personas, satisfaciendo las necesidades de sus clientes. Una empresa tiene ciertas características. Posee un nivel de autonomía para el manejo de sus recursos humanos, financieros, materiales. Trabaja sobre la base de una planificación. Requiere una inversión inicial. Bien, ¿qué creen ustedes sobre el cuentapropismo en Cuba, lo que está ocurriendo? ¿Opiniones? Bueno, ¿Y tu nombre? Si ustedes ven que la gente tiene éxito, que está fracasando, ¿qué creen? Mi nombre. mi nombre es Luis Enrique Chirino Rebol, soy del SIC, soy de profesión ingeniero físico nuclear. En estos momentos estoy sin trabajar. Sobre la pregunta que me hicieron. Bueno, yo lo que pienso sobre el cuentapropismo en Cuba es que es como si fuese una forma de abrir y cerrar. ¿En qué sentido? De tener en un momento determinado a un grupo reducido de la población contento y enfocado en una cosa para que no observen la otra. Es como un enmascaramiento de una cosa para que no miren la otra. Correcto. Yo no sé si ustedes se han fijado, en este manual aparecen las causas del fracaso de los cuentapropistas, o sea, de tu empresa, también en la clave del éxito. Hablo también sobre el marketing y las diferentes leyes que existen en el marketing, que es importante que ustedes las conozcan. No sé si se han dado cuenta, tanto en La Habana como aquí, que abren muchos negocios pero cierran al poco tiempo. Usted pasa por una calle, ve tantos negocios, pero cuando pasa 3 meses, poco 2 meses, pues ya esas personas han cerrado. Han cerrado por diferentes causas. Primera, todo el mundo piensa que puede hacer un negocio. No todo el mundo tiene la actitud y el conocimiento para emprender un negocio con éxito. Hacen falta muchas cosas. Hace falta experiencia, hace falta sobre todo dinero para invertir. Hay personas que equivocadamente piensan de que van a montar un negocio, un negocio hoy y ya al mes quieren ver ganancias, y no siempre es así.
Tú tienes que saber de que tú puedas hacer que empieces una empresa, puedas empezar en una empresa o montar un negocio y quizás sea al año, por lo regular es al año o a los 2 años cuando tú puedes percibir realmente una ganancia, o tú puedes saber si tu negocio ha sido bueno, te ha ido bien o te ha ido mal. Pero el cubano no tiene esa cultura, el cubano ya piensa que porque le fue mal en el primer mes o el segundo mes, bueno, déjame dejar esto, y lo hace muchas veces por falta del dinero. Y eso es importante que ustedes lo sepan, que para montar un negocio hace falta bastante dinero, hacer una buena inversión, tener un buen dinero guardado, porque puede hacer de que en los primeros meses tú no tengas éxito en tu gestión, pero tienes que perseverar en ella. Otra cosa es el mal manejo de los inventarios, la mala selección del personal. A veces, por ejemplo, queremos hacer una cafetería y ponemos muchos trabajadores. Y cuando tú comienzas, no puedes poner tanta cantidad de empleados, porque si no, vas a la quiebra, porque tienes que pagar muchos salarios. Tienes que empezar con la menor cantidad de empleados posible. Y vamos a ver aquí en la KPT 2.1, en la clave del éxito, en la página 2, donde dice clave del éxito, convertirse en los mejores asesores para sus clientes. El vendedor debe mostrarse siempre muy alegre, este es el reflejo de una buena atención. Aprovechar la cercanía del negocio con sus clientes para poder así estar en contacto con ellos y saber sus necesidades y expectativas. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es prestar atención al manejo de inventarios, tratar de hacer u ofrecer algo más que la competencia que sorprenda a los clientes, tener metas claras y tener un número realista de clientes. Cuando uno va a comenzar un negocio, que esa es otra cosa que no hacemos mucho los cubanos, tenemos que estudiar muy bien el territorio donde lo vamos a montar, qué lugares tenemos cerca, cuáles son los clientes potenciales que vamos a tener nosotros, cuál es la competencia, porque si nos ponemos, por ejemplo, en una acera donde ya hay 3 personas vendiendo bocaditos con jamón y refresco, nos vamos nosotros a hacer lo mismo. Y si hacemos lo mismo, tenemos que ofrecer algo que los otros no están ofertando. O venderlo con otro tipo de precio, con un precio más bajo. Vamos a hablar a las diferentes leyes del marketing que existen y que tenemos que tener en cuenta. Vamos a buscar la ley del opuesto, que es el número 9. Vamos a dar lectura a esa ley. ¿Quién le da lectura? Don Evi. La ley del opuesto. Si opta por un segundo puesto, su estrategia está determinada por el líder. Donde quiera que el líder sea fuerte, hay una oportunidad para un ambicioso. Número 2, de cambiar los papeles. Una empresa debe apoyarse en la fortaleza del líder y convertirla en debilidad. Y se puede lograr analizando la empresa que está por arriba. Se tiene que descubrir un punto fuerte del líder y luego presentar al consumidor objetivo lo opuesto. Entre otras palabras, no intente ser mejor, intente ser diferente. Por toda una categoría de productos hay 2 tipos de personas: los que quieren comprobarle al líder y al que rechazan y no quieren comprarle a este. Es decir, que si usted se posiciona contra el líder, va a abarcar las alternativas de ese número 1. Preséntese como la alternativa de este producto líder. Hay algunas cosas negativas en la práctica de esta ley. Por ejemplo, es una espada de doble filo, ya que requiere afilarla en una debilidad que su consumidor reconocerá rápidamente, y también que mientras el producto se va haciendo viejo, va acumulando connotaciones negativas, y debe venir una en el momento preciso y convertirla. Cuando usted admite no ser el número 1, se vuelve vulnerable, no solo ante el líder, sino también frente al resto. Es correcto que en esa situación no se puede dar el lujo de ser tímido. Eso no es la manera de seguir siendo un potente número. Vamos a ver otra ley, que es la ley de la singularidad, que es la 16. Busquen la ley 16.
Dice, en cada situación solo una jugada producirá resultados sustanciales. Muchos perciben el éxito como la suma de muchos esfuerzos pequeños ejecutados a la perfección y que pueden elegir una estrategia y esta funcionará siempre y cuando le dediquen el suficiente esfuerzo. Lo único que da resultado en el marketing es el golpe audaz y único. En la mayoría de los casos solo hay un punto donde el competidor es vulnerable y ese es el punto donde se debe centrar todo el esfuerzo. Solo lo inesperado es lo que funcionará. Pero para conocer esa idea o concepto hay que conocer lo que funciona o no, lo que ocurre y no. Hay que involucrarse y estar en medio del proceso. Entonces es importante ser únicos, es importante ser diferentes a la competencia. Es la única forma de triunfar. Vamos a presentarnos ahora de izquierda, de derecha a izquierda. Mi nombre es Alberto Laquedad Ramírez Baró. Vivo en el edificio de apartamento 8, distrito 12 Maití, micro 7, y pertenezco a la organización en sí. Mi nombre es Donelli Batres Díaz, mi dirección es pasaje 1, número 2, entre 13 y final, de parte de Santa Bárbara. Eunice Maraula Fernández, directora general del CEPAN. Mi nombre es Alberto Antonio Ramírez Odio, y pertenezco a ICI. Mi nombre es Leonardo Ramírez Odio, vivo en el distrito 12 Maití, en el micro 7, R111, apartamento 1, y soy activista de ICI. Mi nombre es Miguel Ángel Martínez Ruano, soy activista de ICI, vivo en el micro 7, en el 80, apartamento 3. Mi nombre es Luis Enrique Chilino Rebor, soy integrante de SIC y vivo en Coavita de Boniato, Santiago de Cuba. Mi nombre es Margarita Pérez Barrera, vivo en calle 6 Santa Bárbara, entre Aguirre y Fernández Mercané, y soy socio. Entonces vamos ahora a